La mitología griega está llena de criaturas y monstruos, bestias míticas con poderes y características sobrenaturales. Si existieron o no, es un tema para otra ocasión. Pero lo que sí es seguro es que el día de hoy relataré para ustedes la historia de un ser mitológico gigante. Su nombre es Talos, un autómata gigante de la mitología griega que protegió Creta de los invasores. La palabra Talos significa sol en el dialecto cretense, como Helios en griego. En otras fuentes, Talos se considera un toro de bronce sagrado, un remanente de la Edad de Bronce. El sobrino del famoso inventor Dédalo también compartía el nombre de Talos. Las fuentes afirman que el creador de Talos fue el mismo Zeus, o uno de los inventores, Hefesto o Dédalo, por orden de Zeus. En una versión de la leyenda, Talos es un regalo de Zeus o Hefesto a Minos, el rey de Creta, para proteger la isla y su gente. Otras fuentes dicen que Talos fue un regalo de Zeus a Europa, para protegerla a ella y a sus hijos. Talos era un robot gigante construido de latón. En las monedas antiguas se le representa como un hombre desnudo y alado, pero en las pinturas no tiene alas. Tiene una vena que corría desde su cuello hasta sus tobillos y contenía metal líquido o ichor, su fuente de la vida. La vena estaba asegurada por un clavo de bronce en cada tobillo. El fluido dorado que corría por esta vena era considerado la sangre vital de los dioses y se creía que era tóxico para los mortales. Los artesanos usaban un método de fundición de bronce hueco durante el mismo periodo que podía revelar un vínculo con los clavos de los tobillos del autómata. En la fundición de bronce hueco, primero se creaba un modelo en arcilla, antes que el núcleo se cubriera con cera. El modelo se estabilizaba con barras de hierro o bronce que se empujaban a través de la cera y proyectaban como clavos. Luego se cubría con una capa exterior de arcilla y se calentaba para eliminar toda la cera, dejando un hueco en el interior. El modelo se recalentaba durante un periodo más largo y luego el metal fundido se vertía en el molde. Los clavos de bronce que sobresalen como alfileres en los tobillos de Talos se asemejan mucho a las varillas utilizadas en este antiguo método de fundición. Talos tenía una tarea: proteger Creta de los invasores. 3 veces al día dio la vuelta a toda la isla. Eso fue una hazaña extraordinaria, ya que Creta tiene más de 3.000 millas cuadradas. El robot tendría que viajar a 155 millas por hora para dar la vuelta a la isla 3 veces al día. Aparentemente, Creta no tenía muros que la rodearan para protegerse, pero la isla tenía algo mejor. Tenían a Talos. Cuando los barcos de los extranjeros se acercaban a la costa cretense, los emboscaba lanzando piedras gigantes desde los acantilados a sus barcos. Si eso no era suficiente disuasión o no lograba destruir al enemigo, tenía un arma secreta. Saltaría un fuego ardiente en donde calentaría su exterior metálico hasta estar al rojo vivo. Luego, los intrusos serían sometidos a su legendario abrazo mortal y serían aplastados y quemados al mismo tiempo. El cadáver carbonizado de la víctima quedaría con un aspecto distintivo de puro terror y dolor en su cara. Esta acción era conocida como el abrazo de Talos. Otro papel importante que Talos desempeñó en la isla fue ayudar a hacer cumplir la ley divina.
llevaba enormes tabletas de bronce con todas las leyes inscritas en ellas a todas las aldeas de la isla 3 veces al año. La derrota de Talos. Un enorme robot de metal seguramente sería imposible de matar por medios tradicionales y, como lo fue, la eventual derrota de Talos fue el resultado de un engaño. El defensor de Creta sucumbió a las artimañas de la poderosa hechicera Medea. Medea acompañaba a Jasón y a los argonautas a Creta en el barco Argo. Acababan de obtener el bello Sino de oro y necesitaban desesperadamente agua fresca y otros suministros para acercarse a Creta. Aunque Jasón rogó a Talos por las provisiones que necesitaban desesperadamente y prometió que saldrían de la isla lo antes posible, Talos no estuvo de acuerdo. Comenzó a arrojar piedras a su barco cuando se acercaban a sus dominios. Medea era su única esperanza. Empezó a encantar a Talos con sus seductoras palabras. En una versión de la historia, Medea le promete a Talos lo único que realmente busca: la inmortalidad. Con este sueño, ella logra que él se quite la clavija de bronce de su tobillo. Luego la sangre sale de su cuerpo y él se derrumba en el suelo, muerto. En otra versión, Medea lo controló con su mirada hechicera y le hizo quitar la clavija. Las versiones alternativas afirman que ella le hizo tropezar, desplazando así la clavija, o que le dispararon una flecha en el tobillo, provocando su final, justo como a Aquiles. Aquiles tenía una vulnerabilidad similar a la del colosal protector de Creta. Una flecha venenosa perforó el talón de Aquiles, resultando en su muerte. Su madre trató de protegerlo y hacerlo invulnerable sumergiéndolo en el río Estigia cuando era un bebé. Pero el agua no lavó el talón de donde lo sostenían, convirtiéndolo en su punto débil, como en el caso de Talos. Se dice que el origen de la palabra sardónico también está relacionado con el legendario robot o autómata Talos. Infligió la acostumbrada muerte aplastante y ardiente a un grupo de sardos que intentaron atacar Creta y los dejó muertos con una mueca petrificada. Se dice que la mirada torturada de sus víctimas o su risa al aplastarlas y quemarlas provocaron esta asociación sombría. Se cree que Hefesto, el dios de la fragua, fue el creador de Talos en algunas historias. También creó otras extraordinarias hazañas de ingeniería y ciencia mucho más allá de su tiempo. Creó el rayo de Zeus, un gorro mágico de invisibilidad y el escudo de Aquiles. Incluso se dice que inventó una mesa de cobre de 3 patas que podía moverse por sí misma. Como tenía una cojera, también construyó 2 ciervas mecánicas de oro que eran capaces de sostenerlo. Ellas lo esperaban, podían comunicarse con él y poseían una gran riqueza de conocimientos, según la Ilíada de Homero. Otro artífice que casualmente compartía el nombre del autómata era el sobrino del famoso inventor Dédalo. Talos inventó el torno de alfarero, la brújula y la sierra. Esta última la descubrió usando la mandíbula de una serpiente para cortar un estrecho trozo de madera y decidió replicar el diseño en metal. Su tío se puso muy celoso de la habilidad y las ideas brillantes de su sobrino y finalmente lo mató, arrojándolo de la Acrópolis. Los mundos místicos y filosóficos son también el dominio de un videojuego llamado El Principio de Talos. El videojuego en primera persona tiene a un robot como protagonista y sumerge al jugador en una extraña mezcla de tecnología avanzada y ruinas antiguas para resolver complejos
rompecabezas. Yo soy el documentalista y esto fue Talos.